Reinaldo Sietecase, qué placer recibirte en el Mapa Tesoro y para hablar de tu nueva novela, para hablar de La Rey. ¿Cómo estás? Qué placer. Bueno, para mí es el gusto, muchísimas gracias. Sos uno de los que primero me dijo, mira, que quiero charlar con vos porque ya tengo el libro. Me pareció algo sorprendente y muy amoroso, así que acá estoy, con todo placer. Bueno, y para nosotros un gusto recibirte en el envío, en nuestro podcast, y para hablar en este caso de una novela. ¿Por qué una novela? ¿Qué sentís que te entrega este género? ¿Dónde te encontrás ahí? Mira, es mi cuarta novela. Lo que Ujú. pasa que yo escribo literatura desde antes de ser periodista. Cuando Mm. trabajaba en un banco, cuando trabajaba en una imprenta, yo escribía literatura, dirigía revistas literarias. En mi Rosario natal era parte de un grupo literario. Es decir, que yo vengo de la literatura al periodismo, no al revés. Muchas veces los periodistas cuando agarran la gimnasia de la escritura, de pronto se ponen a hacer literatura. ¿No? Mi proceso es al revés. Sí es más reciente, aunque 20 y pico de años no es muy reciente, 22, mi escritura de narrativa de ficción. Yo escribía poesía, cuentos, y en el año 1999, por ahí, fui a hacer un taller de periodismo narrativo con Tomás Eloy Martínez, y bueno, éramos 12 nada más, 6 extranjeros, 6 argentinos, y había que hacer una nota de periodismo narrativo. Y yo elegí un caso que había ocurrido en Rosario en 1980, cuando todos tenemos que leer para que él haga la devolución final. Yo leo mi trabajo y Tomás Eloy me dice, mire, antes de hacer la devolución de edición, le quiero decir que usted ahí tiene una novela. Mm. Yo lo miro y le digo, bueno, es una buena historia, se refería a un crimen ocurrido en Rosario en el 80, y él me dice una cosa increíble, me dice, yo no le dije que usted la puede escribir, le dije que tiene una novela, no que la puede escribir. ¿Te imaginás? Salí de ahí enloquecido, digo, Tomás Eloy Martínez me dijo que tengo una novela, me tengo que poner a trabajar sobre esto. Claro. Y de ese laburo terminó surgiendo mi primera novela que se llama Un crimen argentino, que hace un par de años tuvo una versión cinematográfica, Ujú. pero a partir de ahí empecé a tomarle el gusto a escribir un género que a mí me interesa como lector, que es el policial, la novela negra, que está dentro de todo cerca del periodismo porque trabaja con cuestiones de la realidad, aunque sea ficción. Así Claro. que bueno, después de 22 años aparece mi cuarta novela, que es La Rey, ¿no? Pero tiene todo Mm. ese proceso. Yo elijo la novela como la narrativa de ficción, como mi lugar, a pesar de que sigo escribiendo poesía, pero no es que vengo del periodismo a la novela, ¿no? Es un proceso que te acabo de sintetizar, donde la literatura para mí es mi lado A, no mi lado B. Mm. Ahí en la novela, en La Rey, aparece un objeto que son estos espejos negros, ¿no? De la obsidiana. ¿Cómo tomás contacto vos con este disparador justamente de la obsidiana? Mira, yo siempre digo que las novelas son un producto, por un lado, de una parte de decisión personal. Uno dice, che, quiero Mm. contar esta historia. Y después de una serie de cosas fortuitas que van apareciendo y que de pronto empiezan a impregnar esa historia. Yo tenía, después de mi novela anterior, que se llama No pidas nada, siempre me voy imponiendo algún desafío. Por ejemplo, en la novela anterior quería escribir en primera persona porque las dos primeras estaban en terceras, así que bueno, trabajé con un protagonista que es un periodista, es una historia que empieza en Buenos Aires y termina en Río de Janeiro. Y Ujú. en este caso, después de 3 novelas, digo, quiero escribir un protagonismo femenino, un protagonista femenino, porque tengo mujeres en las otras novelas, pero nunca había escrito a alguien, a una mujer siendo el personaje central. Ese Claro. fue el desafío, yo lo tenía claro. Después se me cruzó que el personaje tenía que ser paraguayo, que me agregó gran dificultad por el tema del habla, pero porque había conocido a una chica que venía una vez por semana a mi casa y siempre tomábamos café, desayunábamos y yo, por deformación profesional periodística, Ajá. le preguntaba y le preguntaba. Y tenía una historia durísima. Entonces, cuando se me ocurrió un personaje femenino, yo quería alguien que pudiera tomarse revancha de todo lo que le pasaba. Y pensé enseguida en ella, que había venido a Paraguay, que había tenido una vida durísima, que estaba en la 31 y digo, bueno, ese va a ser mi personaje. Y después, en el medio de todo esto, me topé con una historia en Madrid. Tengo un amigo que trabaja en el Museo de Ujú. Ciencias Naturales de Madrid, Ujú. que es un personaje real, se llama Américo y aparece en la novela con su nombre. Le pedí permiso y aparece con su nombre real, Pero mira porque vos. fue él el que me mostró que en el Museo de Ciencias Naturales, donde hay dinosaurios y piedras,
Me dice, acá hay un objeto increíble que no está muy valorado. Y lo vamos a ver, y es un espejo negro, es un espejo de obsidiana. La obsidiana es una piedra volcánica negra que Ujú, usaban los sacerdotes aztecas, y es muy impactante. Es un espejo con marco, pero negro, ujú. que da un reflejo, pero es muy inquietante, ¿no? Y me contó la historia del espejo, una historia alucinante, que muchos españoles cuando se llevaban cosas de riquezas se traían el espejo, y ese espejo empezó a ser utilizado por algunos, entre ellos un asesor de la reina Isabel, para convocar espíritus, para hablar con los ángeles. Bueno, la historia me pareció increíble. Digo, Mm. yo lo tengo que usar a esto, me parece maravilloso. Después de pedirle a Américo que escribiera él una historia, y él no lo hacía, le dije, mira, yo lo voy a usar a esto, lo voy a usar para una ficción. Porque me imagino que si él escribía algo, iba a ser algo Claro. sobre... Él es un biólogo, no es un escritor. Bueno, y finalmente eso se conectó con que yo cuando estuve en 1995 cubriendo el levantamiento del comandante Marcos, el levantamiento zapatista en México, Ujú, estuve en Chiapas, en el sur de México, y le compré a un indio una piedra de obsidiana, pero lo compré porque, bueno, porque es hermosa, como un pedazo de cristal negro. Y a partir de eso, nada, digo, mira vos, tengo el espejo en Madrid y tengo una piedra yo en mi poder. Entonces lo que hice es darle esa piedra a mi protagonista mujer, que se llama Blanca Rosa, ujú. darle algún atributo mágico a esa piedra, porque yo quería además que en un policial duro hubiese algo sobrenatural, hubiese algo de la tradición latinoamericana, ¿no? Esto de que aquí en Latinoamérica pasan cosas que no pasan en otros lados, Claro. que de pronto alguien te cura con las manos o alguien cura un animal de palabra, pasan cosas raras. Yo que soy un dudante, no un creyente, me fascina eso, me parece algo increíble de que haya esta cosa dando vueltas todo el tiempo y aparece un sanador y, qué sé, y eso que yo no tengo, que la gente tiene, que es la fe, querías ponerlo en acción, ¿no? Así que bueno, el tema era ahora cómo unir la piedra con, con el espejo en Madrid, y ese fue el desafío. Yo trazo siempre en mi novela dos tramas que se unen. Así que bueno, habilité a la Rey, a Blanca Rosa en su transformación, aquí en Sudamérica, y a un profesor argentino, Salvador Merino, que con Américo empiezan a indagar sobre el espejo. Y el desafío de la novela es justamente eso, ¿no? Cómo esas dos tramas se cruzan. Ahí va. Y esa cosa coral, la tenías como prefigurada, armada en la cabeza, aún cuando todavía no tuvieses todas las puntas en ese carretel, o fue apareciendo, se fue dando? En mis cuatro novelas, en general, yo trabajo con dos tramas. Mm, Surgió en mi primera sí, pero después me empecé a acomodar a eso que me gusta mucho. mm, Piglia decía que había una trama A y una trama B en las novelas, y que en general la trama A lo que hacía que era como el iceberg, ¿no? Después te aparecía la trama B, que era la importante, ¿no? La mm. segunda historia. Y yo casi le doy el mismo peso a las dos historias, ¿no? El otro día me decía en la presentación en Rosario Melina Torres que a ella además le parecía que era una novela de la amistad, porque la trama que pasa en Sudamérica es de dos amigas. Tengo a mi gatito acá que quiere invadirme. Eh, y la otra trama en Europa es de dos amigos, ¿no? Es como que también hay un par de amigos en esas historias. Pero bueno, ya te digo, eso sí lo tengo claro. Yo quería hacer una especie de recorrido que pueda ir entrelazando y que convergiera al final, porque eso pasa en todas mis novelas, ¿no? Mm, Como que trazo dos tramas y después las voy cruzando. Me parece lindo leer, ¿no? Te da descanso, es decir, sí, total. ir mezclando dos historias, sobre todo cuando una es muy fuerte, muy trepidante, como es la de la Rey. Mm. Pienso en que evidentemente no hay una disociación acá entre el Reinaldo novelista y el Reinaldo periodista, pero ¿cómo jugás o cómo haces? Porque todos los datos que vos me vas nombrando, la mayoría tenés como un acceso periodístico a la cuestión. Y pienso en cómo juega eso para que los datos después en el relato, en la novela, se cuelen, qué habilidad específica hay que tener, si es que hay que tenerla, para que suenen a relatados, a novelados, y no como fuentes como notas al pie. Bueno, yo creo que eso más que, a mí me puede favorecer mi otro oficio periodístico a la hora de investigar, pero cualquier escritor que escriba, se inscriba en el género policial, tiene que hacerlo, es decir, Mm, porque el género te pide el verosímil. Si no mm, es verosímil,
eh, la novela se cae, ¿no? El lector no te tiene la paciencia que tiene con Joyce. El policial vos tenés que agarrar al lector de la solapa y llevarlo o de la mano para ser más genérico, y llevarlo hasta el final, atraparlo, entusiasmarlo. Y el género pide el verosímil, ¿no? Entonces, si bien a mí me puede ayudar lo periodístico como gimnasia de investigación, yo fui a Paraguay, yo estuve en la Villa 31 muchas veces, los escenarios donde transcurre la novela, que son tres: Paraguay, Villa 31 en Buenos Aires y Madrid. Los tres lugares los conozco, ya está trabajado y están Mm, investigando un montón de cuestiones. De hecho, el habla guaraní me costó mucho trabajo, pero trabajé con una escritora paraguaya, hay un glosario, es decir, te pide esa investigación. Mira, yo suelo contar una anécdota. Una vez me cruzo con Claudia Piñeiro y me dice: ¿a dónde vas? Y yo estaba yendo a la Estación Constitución a tomarme un tren, porque mi novela, mi segunda novela, ¿A cuántos hay que matar?, se tira un rescate en un bolso del tren. Y yo quería ver en qué horario podía hacer eso más verosímil, si podía el bolso caer tirado de la ventanilla o no. Y le pregunté a ella qué estaba haciendo, y ella estaba yendo a ver un forense para ver si un tajo de garganta, y los dos escribimos ficción. O mm, sea, los dos podríamos escribir esas escenas sin hacer lo que estábamos haciendo. Pero claro, el verosímil te pide que sea lo más preciso que puedas, porque eso le da un corpus a la narrativa que es fundamental. Y mm, sobre lo otro que vos decís, que es muy importante, hay que tener mucho cuidado con la información que se da, porque por mm, un lado es útil, pero nunca tiene que ser en exceso, porque es una claro, novela, no es un texto periodístico. claro. Hay que cuidarse mucho. La información tiene que ir en, como diría en la Biblia, lo justo y necesario, no, no Mm, más de eso. mm. Pero bueno, ahí está el desafío, ¿no? De no bandearte, y creo que que un editor es clave a la hora de decir: che, ojo acá, limpia acá, o uno mismo cuando ya tiene la gimnasia y se da cuenta, ¿no? Mm. Pienso en el sexo también, ¿no? Que está como muy presente en la Rey, en la novela. Aparece ponerle el ala negativa, podríamos decir, de la cuestión, que tiene que ver con el lado de la prostitución, pero por otros lados está ese recodo hermoso, esa cosa redentoria de goce, como botella al mar, como destello en la magnitud. Esa perspectiva como del goce que hoy la realidad parece apuntarle con un láser sensor, ¿no? ¿Por qué lado sentís que vino esa visión que planteás ahí del sexo, esa cosa dual? Bueno, lo que pasa es que ahí, bueno, primero porque el sexo está metido en todo, ¿no? Es Mm, como cuando me dicen: che, ¿por qué tan violento? La novela es violenta, ¿por qué la venganza? Y porque son las pasiones humanas, ¿no? Es difícil contar una historia, no sé, no es de ahora esto. Si vos te remontás no sé, a la Ilíada, mm, hay violencia, hay sexo, hay ujú, venganza. Son las grandes pasiones humanas, y cuando uno cuenta una historia, esas pasiones funcionan. No sé, ahí en la editorial suelen decir que yo describo muy bien las cuestiones violentas y las cuestiones sexuales, porque no hay regodeo, me dicen: vos contás y contás, punto. mm, Y yo creo que, bueno, utilizo eso y lo pongo en funcionamiento porque la novela lo pide. Esto es una novela sórdida en el sentido de que la Rey le pasa de todo, ¿no? El otro día me dijo alguien algo que me gustó mucho. Me dice: es una especie de Kill Bill del subdesarrollo o de ujú, Sudamérica, ¿no? Para plantearlo. Es una mujer a la que le pasa de todo y que después toma revancha. Y quería que ella tuviese cierta autonomía, ¿no? Que en su proceso de transformación, de empoderamiento, también utilizase eso, ¿no? También ella utiliza todos los recursos, todos los que tiene, desde limpiar hasta la cuestión sexual. mm. O sea, lo que sabe hacer lo trata de hacer bien, ¿no? Ella, ¿cómo es que dice? Sabe amar, limpiar y coger. Es algo así, o matar, ¿cómo era? Sí, Se no, me borró. limpiar, coger y matar. Ahí está, Eh, ahí está. Como son sus tres habilidades, las tres habilidades que le salvaron la vida en distintos momentos, ¿no? Total, Eh, total. pero bueno, es un personaje duro, es una víctima que se transforma en Mm, victimaria, ¿no? mm. Eh, Te escucho hablar mientras hacemos la nota, mientras te puedo mirar a los ojos a través de la virtualidad, y me pasa lo que leía en el libro, primero en el ebook que me mandaron de la editorial y luego en el libro físico, y yo que te escucho en la radio todos los días, se me hace difícil no escucharte en el oído interno, casi como dictando el libro, ¿no? Narrado por vos.
¿Te pasa eso a vos leyendo a otros autores de repente? Incluso hasta intuyendo la voz de otros autores, y en ese sentido preguntarte, ¿qué estás leyendo últimamente? Sí, me pasa, me pasa. Incluso a mí me gusta mucho contar, ¿no? Por eso creo que leo literatura en todos los programas de radio que hago hace 20 años, que yo dejo un espacio pequeñito, aunque sea para Ujú, leer un poema, un texto breve. E incluso me gusta tanto contar que los audiolibros, por ejemplo, de No pidas nada, mi novela anterior, y de Un crimen argentino, en general lograban locutores o lograban actores. Esas dos novelas están leídas por mí en el audiolibro, es decir, la que ujú, sale es mi voz. Y me lo pide la propia editorial, me dice, vos que te gusta leer, te animás, y es un laburo tremendo, porque son 30, 40 horas de grabaciones para grabar una novela. Pero aquí el audiolibro no es tan popularizado todavía. En Europa es muy popular, la mm, gente tiene un viaje largo y escucha una novela, se va claro. escuchando una novela. Yo tengo un poco esa costumbre, yo escucho bastante audios de historias, de cuentos. No sé, me voy a dormir y me pongo un cuento. Eh, y sí, pero a veces me pasa, no siempre, pero con los autores a los que les conozco la voz seguro me viene la voz a la memoria, ¿no? Cuando los escucho. Y en otros la voz se la pones vos, ¿no? Claro. Definitivamente. Y bueno, a ver, estuve leyendo un montón de cosas a la vez porque estoy haciendo una maestría de escritura creativa. Estoy Ajá. leyendo Borges, Otras Inquisiciones, que son un grupo de ensayos. Algunos los había leído, pero los estoy leyendo ahora todos de corrido. Estoy leyendo Netti, estoy leyendo, ¿qué más? De la novela. Bueno, estoy leyendo Melina Torres, que me presentó, yo había leído su primera novela, es una autora que nació en Santa Fe, pero vive en Rosario, que tiene una inspectora de policía muy interesante, una inspectora de policía rosarina, muy particular, está Ajá. muy bien. Bueno, estoy leyendo de todo. Sigo leyendo siempre poesía, así que no, leo medio como desordenado, pero tengo que leer mucho porque estoy haciendo esta maestría que es muy exigente y sobre la que te dan para leer muchísimo. Hay que leer y escribir mucho, así que cosa que me encanta, ¿no? Por Mm, cierto, aunque sea un poco de presión extra. está buenísimo. Un crimen argentino se hizo película. Ujú. ¿Te imaginás el mismo camino para La Rey? Digo, porque yo terminé de leerlo y me empiezo a imaginar actrices, actores, locaciones. No, la verdad, mira, yo cuando escribo, escribo sin pensar en que puede traducirse en imágenes algo. La verdad que no tenés ni idea, yo no sé ni cómo le va a ir al libro. Encima el libro sale en un momento de tanta crisis como este, ¿no? ¿Qué sé yo? Mira, Un crimen argentino apenas salió a los 2 años, apareció ya Juan Pablo Buscarini de Pampa Film, que es rosarino, me dijo, che, esta Ujú, historia yo la escuché, yo la quiero filmar, y fue en el 2006. La película se terminó haciendo en el 2022, es decir, mira el ujú, tiempo que pasó. sí, Así que bueno, y pasaron, vinieron Pablo Echarri, Caetano, gente que la quería hacer, productora, todo parecía que se cerraba y no se cerraba y se postergó y se postergó. Finalmente se hizo por suerte, para mí además con la alegría de que es una buena película. Una vez Pérez Reverte me dijo, mira, lo único malo que le puede pasar a un libro cuando hacen una versión cinematográfica es que la película sea mala. Después, si te cambian cosas, y si puedes sugerir, cambiar, bueno, no pasa claro. nada. El tema es que si es mala es contra el libro en un punto para el que no la leyó. Pero bueno, esta versión es muy buena, así que me gustó mucho. No sé, me han comprado también los derechos de No pidas nada, pero nunca sabés porque también está pasando algo muy particular, ¿no? Que para las productoras es muy barato comprar los derechos de un libro y quizás lo tienen 5 años y después no lo hacen, o compran 10 novelas y después hacen una. Así que no sé, yo lo dejo librado a- al destino y al azar. Si se hace, es genial, porque además cobras un manguito, ¿no? O sea, de Total. derechos aparte. Así que Mm, es genial. Y después, hermoso ver. A ver, yo no lo quiero decir a un productor cinematográfico, yo se los daría gratis. ¿Pero por mm. qué? Porque es hermoso pensar que lo que imaginaste de pronto toma cuerpo, ¿no? Y lo podés ver en imágenes y llega mucha más gente. O sea que es lindísima esa experiencia. Es una misión extra que tienen esas botellas al mar. ¿Cómo se llama el coprotagonista que anda ahí dando vueltas en tu falda? Esta es la gata, tengo dos. Tengo un Ah, gatito que se llama Teo, yo le digo socio, y esta ajá. gatita se llama Hanna, pero yo le digo mala porque llegó hace poquito y es muy mala.
sobre todo con el otro, con socio, lo empuja, lo saca de los lugares, le come la comida. Qué bárbaro. Bueno, Reinaldo, gracias. Un placer recibirte aquí en el Mapa Tesoro, charlar un rato acerca de la Rey y quedamos a la expectativa de futuras novedades. Carlos, te agradezco mucho la atención sobre el libro, sos muy generoso y bueno, ojalá que nos crucemos en algún momento o allá por Concordia. Tengo ya previsto ir para la Feria de Paraná, también creo que es en octubre. Mm. Voy a circular mucho con la Rey porque me da la excusa para viajar y ir a ciudades donde me encuentro con o colegas, periodistas, escritores. A mí me encanta. Así que siempre le digo a la editorial, debo ser unos pocos escritores que le digo, voy a donde me invitan. Así que bueno, quizás nos cruzamos en algún lado. Tenía el chisme de que venías a Paraná por Belén Saballo, Ah, bueno, mira qué bueno. que tengo por acá su último libro también, lo tengo por aquí, que me lo mandó Híbrida, y bueno, hemos estado intercambiando y me contaba esto de que ibas a andar por Paraná, no sabía la fecha. Pero bueno, seguramente nos cruzaremos. Ojalá. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Reinaldo. Gran abrazo.